En el vasto universo de la fe y la espiritualidad, emerge una verdad ineludible: Dios, en su infinito amor y misericordia, ha extendido la oferta de salvación a toda la humanidad. Sin embargo, hay un aspecto fundamental en esta dinámica divina que no podemos pasar por alto: la libertad de elección. Aunque pueda parecer paradójico, son las personas mismas las que en ocasiones eligen no ser salvadas. Pero, ¿cómo es esto posible si estamos hablando de un Dios para quien nada es imposible? La respuesta yace en el respeto profundo de Dios por nuestro libre albedrío, incluida la opción de rechazar la salvación. Este concepto no es ajeno a las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 30:19, Moisés presenta ante el pueblo de Israel una elección clara entre la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones, instándolos a elegir la vida para que vivan ellos y sus descendientes. Esta elección evidencia el respeto de Dios por la autonomía humana, incluso cuando se trata de decisiones eternas. Otro ejemplo se encuentra en el Nuevo Testamento, en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32. El hijo menor elige dejar la casa de su padre, desperdiciando su herencia en una vida disoluta. A pesar de la tristeza que esto causa en el corazón del padre, él respeta la decisión de su hijo y lo deja ir. Es solo cuando el hijo decide volver, reconociendo su error, que la relación se restaura. Esta historia ilustra el amor paciente de Dios, esperando con los brazos abiertos a aquellos que deciden regresar a Él, respetando siempre sus decisiones, incluso cuando se alejan. La idea de que es la gente la que elige no ser salvada subraya una verdad esencial sobre nuestra relación con lo divino. Dios no fuerza su salvación sobre nadie, sino que ofrece amor, perdón y redención, esperando que cada uno responda libremente a su llamado. En este sentido, la salvación se convierte en un diálogo continuo entre la divinidad y la humanidad, marcado por el respeto mutuo y la libertad de elección. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre el misterio de la salvación y el papel que juega nuestro libre albedrío en ella, recordemos que aunque Dios desea ardientemente que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como se menciona en 1 Timoteo 2:4, Él honra nuestras decisiones, incluso aquellas que lo alejan de nosotros. En última instancia, la puerta de la salvación está abierta, somos nosotros quienes debemos elegir atravesarla. 1. Los incrédulos. Aquellos que no creen en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. La salvación solo se logra a través de la fe en Dios y su Hijo Jesucristo. Los que dudan son personas que no aceptan o no confían en el gran acto de amor que fue la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Para alcanzar la salvación, es esencial tener fe en Dios y en Jesús, su Hijo. Este camino hacia la salvación se basa en creer firmemente en estos eventos que son el corazón del mensaje cristiano. Para explicarlo de otra manera, imagina que estás perdido en un bosque oscuro y sin camino a la vista. De repente, aparece un guía con una linterna, prometiéndote llevarte a un lugar seguro. Este guía es Jesús. Si decides no creer en su capacidad para guiarte fuera del bosque, eliges no seguirlo. Tener fe en Jesús es como seguir a ese guía, confiando en que Él conoce el camino hacia la seguridad y la luz, incluso cuando tú no puedes verlo por ti mismo. Este concepto se asemeja a la historia bíblica de Pedro caminando sobre el agua, Mateo 14:22-33. Cuando Jesús llamó a Pedro para que saliera de la barca y caminara hacia él sobre el agua,
Pedro comenzó a hacerlo con éxito mientras mantenía su enfoque en Jesús. Sin embargo, tan pronto como Pedro dejó que el miedo y la duda tomaran el control y perdió su fe en Jesús, comenzó a hundirse. Jesús lo salvó y le preguntó por qué dudó, resaltando la importancia de mantener la fe incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Así como Pedro necesitaba tener fe en Jesús para mantenerse sobre el agua, nosotros necesitamos tener fe en Jesús para alcanzar la salvación. 2. Los justos en su propia opinión. Individuos que se consideran justos por sus propios méritos y desprecian a los demás, sin reconocer su necesidad de la misericordia de Dios. Las personas que se creen perfectas por sí mismas, este grupo está formado por aquellos que piensan que son lo suficientemente buenos, basándose en sus propias acciones, y que por lo tanto, miran a los demás desde arriba, sin darse cuenta de que ellos también necesitan el perdón y la compasión de Dios. Para entenderlo mejor, pensemos en alguien que se siente orgulloso de seguir todas las reglas, ayudar a los demás y nunca meterse en problemas. Esta persona podría empezar a pensar que debido a su buen comportamiento, no necesita pedirle nada a Dios, ni siquiera su gracia o perdón. Es como si dijera, yo me manejo solo, gracias. Sin embargo, este enfoque olvida algo crucial: todos cometemos errores y necesitamos la ayuda de Dios. Un ejemplo bíblico de esto es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que Jesús cuenta en Lucas 18, 9, 14. El fariseo se para en el templo y ora agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o incluso como el recaudador de impuestos. Se jacta de ayunar 2 veces por semana y de dar el diezmo de todo lo que gana. Por otro lado, el recaudador de impuestos, parado a distancia, ni siquiera se atreve a levantar la vista al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Jesús concluye que el recaudador de impuestos, y no el fariseo, regresó a su casa justificado ante Dios. Porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta historia nos enseña que no importa cuánto bien pensemos que hemos hecho, siempre debemos recordar nuestra necesidad de la misericordia de Dios y no considerarnos mejores que los demás. 3. Los hipócritas. Personas que fingen una devoción y un estilo de vida que no practican sinceramente, mostrando una cara en la iglesia y otra fuera de ella. Las personas de doble cara son aquellas que actúan como si fueran muy devotas y fieles cuando están en lugares de culto o en compañía de ciertas personas, pero su comportamiento cambia completamente en otros contextos, viviendo de manera que contradice lo que dicen creer. Se muestran piadosos en público, pero en privado, sus acciones no reflejan sus palabras. Para entender mejor este concepto, pensemos en alguien que va a la iglesia todos los domingos, participa activamente en todas las actividades y parece ser un modelo a seguir en cuanto a la fe. Sin embargo, fuera de ese entorno, esa misma persona actúa de manera egoísta, trata mal a los demás y participa en actividades que van en contra de los principios que profesa seguir. Es como si llevaran una máscara que se ponen y se quitan según la ocasión. Un ejemplo bíblico que ilustra este comportamiento es el de los fariseos, a quienes Jesús critica duramente en Mateo 23. Jesús los llama hipócritas porque hacen alarde de su religiosidad para ser vistos por los demás, pero sus corazones están lejos de Dios. En el versículo 3, Jesús advierte, por lo tanto,
haced lo que ellos os dicen, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos se preocupaban por seguir meticulosamente las leyes y rituales externos, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Este ejemplo nos enseña la importancia de vivir de manera coherente con nuestras creencias, no solo en apariencia o cuando nos están viendo, sino en todo momento y lugar. Ser genuinos en nuestra fe significa que nuestra manera de vivir refleja lo que creemos, tanto en público como en privado. 4. Los blasfemos contra el Espíritu Santo. Quienes hablan contra el Espíritu Santo, cometiendo un pecado que se considera imperdonable. Este grupo incluye a las personas que de manera consciente y deliberada hablan mal o rechazan al Espíritu Santo. Este acto es visto como un pecado grave. Es una forma de cerrarse completamente a la verdad y la guía que el Espíritu ofrece. Para ilustrar este concepto, imaginemos a alguien que no solo decide ignorar la voz y la dirección del Espíritu Santo, sino que también se burla de él y desacredita su obra en la vida de los creyentes. Esta persona elige conscientemente rechazar la influencia y el poder transformador del Espíritu Santo, incluso llegando a ridiculizarlo o atribuir sus manifestaciones a otras fuentes no divinas. Un ejemplo bíblico de este comportamiento se encuentra en Mateo 12, 31-32, donde Jesús habla sobre el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús advierte que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Aquí, Jesús se refiere a la actitud de los fariseos, quienes habían presenciado sus milagros, que eran evidencia de la acción del Espíritu Santo, pero aún así los atribuyeron al poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación no solo mostraba su incredulidad, sino también su rechazo total a la evidencia del Espíritu Santo trabajando a través de Jesús. Este pasaje nos enseña la seriedad de cerrarse completamente a la verdad del Espíritu Santo. No se trata de dudar o tener preguntas sobre la fe, que son aspectos normales de la jornada espiritual de cualquier persona. Más bien, se trata de una negación y oposición consciente y persistente a la verdad y la influencia del Espíritu Santo, incluso cuando se ha experimentado o presenciado su obra. 5. Los apóstatas. Aquellos que después de conocer a Jesucristo, vuelven a involucrarse con el mundo y sus tentaciones, alejándose del camino de la verdad. Este grupo está formado por personas que, habiendo conocido y aceptado a Jesucristo y sus enseñanzas, deciden después dar la espalda a este camino, sumergiéndose de nuevo en las prácticas y tentaciones del mundo. Es como si después de haber encontrado un tesoro, decidieran abandonarlo por objetos sin valor. Imaginemos a alguien que tras experimentar un cambio profundo gracias a su fe en Jesucristo, poco a poco comienza a distanciarse de los principios y valores cristianos. Puede que inicialmente los compromisos mundanos parezcan pequeños o insignificantes, pero con el tiempo, estas personas se encuentran cada vez más inmersas en estilos de vida que contradicen lo que una vez profesaron creer y vivir. Un ejemplo bíblico de este comportamiento lo encontramos en la parábola del sembrador, específicamente en la parte que habla de la semilla que cae entre espinos, que se encuentra en Mateo 13:22. Jesús explica que la semilla entre espinos representa a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Aunque este ejemplo no habla directamente de apostasía,
ilustra cómo las atracciones y preocupaciones del mundo pueden llevar a alguien a alejarse de su fe inicial. En 2 Pedro 2:20-22 se describe de manera más directa la situación de los apóstatas. Pedro advierte sobre aquellos que, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos. La última condición de estas personas es peor que la primera. Este pasaje subraya la gravedad de conocer el camino de la justicia y luego rechazarlo voluntariamente, comparando este acto con un perro que vuelve a su vómito o un cerdo lavado que vuelve a revolcarse en el lodo. Este ejemplo nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y no dejarnos seducir por las tentaciones y distracciones del mundo, que pueden apartarnos del camino verdadero que hemos elegido seguir.